Tribus de Europa y Asia, en el periodo del Neolítico desarrollado y la transición a la Edad de los Metales. En dos áreas del globo, el Valle del Nilo y Mesopotamia, ya en el periodo del Neolítico surgieron la sociedad de clases y los estados más antiguos. Sin embargo, la aparición de herramientas de cobre no condujo en todas partes a un crecimiento tal de la productividad del trabajo y a la acumulación de un producto excedente, que creara las condiciones para el surgimiento de relaciones de producción de tipo esclavista. La gran mayoría de las tribus de Asia y Europa en el período del Neolítico continuó viviendo en condiciones del sistema comunal primitivo. Muchas tribus en esta época ya se dedicaban a la agricultura y la ganadería, especialmente con éxito donde se empezaron a utilizar herramientas de cobre. En estas tribus, la transición a la edad de los metales, aunque todavía no había llevado al surgimiento de una sociedad de clases, tuvo como consecuencia la desintegración del sistema comunal primitivo, preparando los requisitos necesarios para el posterior surgimiento de las clases. Al mismo tiempo, en la franja boscosa del norte y en los países tropicales, durante el tercer milenio, continuó la Edad de Piedra. Aquí, la mayoría de las tribus forestales continuaron dedicándose a la caza y la pesca. Las tribus de ganaderos y agricultores de Asia durante la Edad del Cobre. El período de la Edad del Cobre en la parte sur de Asia Central y en Irán. Los datos sobre el período de la Edad del Cobre en Asia Central son todavía muy fragmentarios. Las áreas mejor estudiadas son las del sur de la actual Turkmenistán y Ferganá. Allí se encuentran monumentos muy similares en su aspecto a los monumentos de la Edad del Cobre de Asia anterior. Se trata de elevadas colinas, llamadas tepes, formadas por las capas de asentamientos que surgieron sucesivamente. En las laderas montañosas del norte de las cordilleras que separan Asia Central de Irán, se han investigado varios de estos tepes. Los más conocidos de ellos son dos colinas de Anau, cerca de Ashjabad. A la época del Neolítico, es decir, al periodo que comenzó a finales del cuarto milenio antes de Cristo y terminó a principios del tercer milenio antes de Cristo, pertenecen las capas de la colina norte de Anau, cuya altura es de 17 metros, y de la colina Yassi Tepe. En ellas se conservan los restos de varios asentamientos. Todos estos asentamientos consistían en casas construidas con adobe. Algunas estancias estaban decoradas con pinturas murales en forma de motivos geométricos. La principal ocupación de la población aquí era la agricultura, como lo demuestran las huellas de granos de cebada y trigo encontradas en la arcilla, así como las piedras de moler encontradas durante las excavaciones. La cría de ganado no surgió aquí de inmediato. Los huesos de oveja, toro y cerdo se encuentran por primera vez en el cuarto metro, contando desde abajo. Más tarde, estos huesos se vuelven cada vez más numerosos. También aumenta el número de especies de animales criados. A finales del tercer milenio antes de nuestra era, ya había toros, ovejas, cabras, camellos bactrianos, caballos y cerdos. Las manadas de animales eran custodiadas por perros, muy cercanos a las razas modernas que existen aquí. La cerámica encontrada en Anau, al igual que en otros asentamientos del Neolítico de Asia Central, está decorada principalmente con motivos geométricos. En la decoración de Anau se encuentra una serie de motivos análogos a los del sur de Irán y a los de los asentamientos del Neolítico tardío y del Neolítico de Susa I y Mesopotamia, Tel Halaf, Samarra, El Obeid, Jemdet Nasr. Las herramientas y las armas encontradas en los asentamientos neolíticos de Anau están hechas principalmente de pedernal. Sin embargo, ya en las capas inferiores se encontraron objetos de cobre. En las capas medias, los objetos de cobre se vuelven cada vez más numerosos. Estos son punzones, cuchillos en forma de hoja y algunos otros objetos. La cultura de Anau reviste un interés excepcional, sobre todo porque permite establecer la presencia de población en el sur de Asia Central, aparentemente relacionada con los antiguos centros meridionales de Elam y Sumer. Existen datos que permiten establecer una conexión entre Anau y la antigua cultura india de Harappa, perteneciente al tercer, principios del segundo milenio antes de Cristo.
Sin embargo, Anau puede servir de nexo no solo entre la antiquísima civilización de Mesopotamia y la civilización de la antigua India. Arqueólogos chinos han descubierto en antiguos asentamientos eneolíticos en Xinjiang cerámica pintada, cuya ornamentación en varios casos es similar a la de Anau. Se puede, por lo tanto, suponer que los monumentos eneolíticos de Xinjiang y del norte de China están en cierta medida relacionados con la antigua cultura eneolítica oriental de la India y el Asia anterior. La historia posterior de los asentamientos eneolíticos en el sur de Asia Central puede ser estudiada actualmente de manera especialmente buena gracias a las excavaciones en la colina Namazga Tepe, ubicada en las estribaciones de Kopet Dag. Aquí se han descubierto los restos de varios edificios, construidos uno sobre otro, a medida que los más antiguos se destruían. A juzgar por los restos especialmente bien conservados de un edificio, estas construcciones representaban viviendas de varias habitaciones de una comunidad de clanes. En este edificio se han descubierto 27 estancias. La población de Namazga Tepe se dedicaba a la ganadería y especialmente a la agricultura. Se encontraron granos de cebada, trigo y muchas piedras de moler. La cerámica de Namazga Tepe en las capas más profundas, por su notable decoración con imágenes de cabras, pájaros con un ornamento en forma de escalerillas, es similar a la cerámica de Anau II. También presenta similitud con la cerámica de Susa en Elam. Los hallazgos de vasijas moldeadas en torno de alfarero, así como de objetos de bronce, atestiguan los considerables éxitos de las artesanías domésticas. Al sur y suroeste de Asia Central, en la meseta iraní, durante el tercer milenio antes de Cristo, habitaron tribus dedicadas a la ganadería y la agricultura, que utilizaban principalmente el agua de los arroyos de montaña. Ellas, al igual que sus vecinos de Asia Central, construían casas de adobe, fabricaban cerámica pintada, cuyo ornamento indica las conexiones de su cultura con las culturas de los países vecinos, sobre todo con Asia Central y Elam. Aquí se han encontrado documentos, en el asentamiento de Tepe Sialk, escritos en escritura jeroglífica lineal elamita. Hacia finales del tercer milenio antes de Cristo, el desarrollo de las fuerzas productivas en Irán alcanzó, al parecer, un nuevo nivel. Los habitantes de Irán de aquella época no solo fabricaban diversos objetos de cobre, sino que, a juzgar por la imagen de un hombre arando con bueyes, esta imagen se encontró en Tepe Hizar, ya habían comenzado a pasar a la agricultura con arado. El período del Eneolítico en la India. En la India, según los datos arqueológicos, que aún son bastante insuficientes, la transición a la edad del cobre se produjo antes en las zonas montañosas de Baluchistán, en la parte occidental del actual Pakistán. Estas zonas bordean el valle del río Indo por el oeste. Aquí, en los valles del río Shob y otros pequeños ríos de montaña, se han descubierto muchos de los asentamientos más antiguos, alrededor de las actuales Rana Gundai, Quetta, Amri, Nala y otros, en cuyo ejemplo la transición a la edad del cobre se rastrea de manera bastante clara. Las capas inferiores de estas culturas pertenecen aún al Neolítico y se datan en la primera mitad y mediados del cuarto milenio antes de Cristo. En las capas posteriores, datadas a finales del cuarto y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, ya se observa la transición a la edad del cobre. Los asentamientos se vuelven más cómodos y consisten en edificios de adobe, a veces con cimientos de piedra. Algunos de estos asentamientos están rodeados por muros de mampostería ciclópea. Se empiezan a utilizar herramientas de cobre. La población conocía la rueda de alfarero. La cerámica estaba cubierta con diversos adornos de colores. La ganadería era la principal rama de la economía. Se criaban toros, ovejas, se conocía el burro. El hallazgo de dientes de caballo doméstico hace suponer que el caballo ya se conocía en el cuarto milenio antes de Cristo, pero cuál era su aplicación económica es imposible de establecer por ahora. El peso específico de la agricultura era, al parecer, todavía insignificante. La historia posterior demuestra que estos asentamientos no se convirtieron en importantes centros agrícolas más tarde.
Las condiciones del suelo, del relieve y del clima poco favorecieron esto, y el hombre aún no estaba suficientemente equipado técnicamente para superar estos obstáculos. Durante el Neolítico, las tribus que vivían en la India estaban, sin embargo, ya suficientemente armadas como para comenzar la colonización del valle del río Indo. Esta colonización comenzó en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. A mediados del tercer milenio antes de Cristo surge aquí la civilización del Indo, cultura de Harappa, que según varios datos puede considerarse ya una sociedad de clases. Las tribus de China en el período de la Edad del Cobre. Los datos de las excavaciones permiten reconstruir la imagen de la vida de las tribus que poblaron China durante el período del Neolítico y la Edad del Cobre. El material más importante para el estudio de la cultura de China de esta época es la cerámica pintada. La cerámica pintada más antigua de China es similar a la cerámica pintada de los asentamientos neolíticos de la India, el cercano Oriente y la antigua Europa, y forma varios grupos locales, el más occidental, el de Xinjiang, luego el de Gansu, el de Shaanxi Henan, el de Suiyuan y el de Manchuria. El estilo de la pintura de vajilla de los asentamientos de Xinjiang, que se distingue por el carácter geométrico de los dibujos, difiere significativamente del estilo de la cerámica pintada, característica de los yacimientos de otros grupos de asentamientos de la antigua China. Este estilo, en general, aparentemente es más tardío, pero revela cierta similitud con algunas pinturas de vajilla de Gansu y Manchuria, también atribuidas a un periodo posterior, a saber, finales del tercer, principios del segundo milenio antes de Cristo. La masa principal de asentamientos con cerámica pintada, situados en la cuenca del curso superior y medio del río Amarillo, es bastante homogénea, y las diferencias existentes en ella no van más allá de las diferencias locales, características de los grupos de tribus emparentadas. El asentamiento más conocido de este grupo es el sitio de Yangshao, en la orilla derecha del río Amarillo, un poco más abajo de la confluencia con el río Wei. Los habitantes de este asentamiento, que existió en el tercer milenio antes de Cristo, vivían en casas semienterradas y se dedicaban a la agricultura. La caza y la pesca desempeñaban un papel importante. Se utilizaban las herramientas neolíticas anteriores. El cobre fue desconocido durante mucho tiempo por las tribus que crearon los asentamientos del tipo Yangshao. Solo en los más tardíos, que datan de finales del tercer milenio, se encuentran las primeras huellas de procesamiento del cobre. El estudio exhaustivo de la cultura y la población de Yangshao se vio favorecido por el descubrimiento de cementerios junto a los asentamientos. El estudio antropológico de los restos de los entierros de Yangshao demostró que esta población, en términos étnicos, era en su mayoría muy cercana a la población moderna de estas regiones. La presencia de vasijas trípodes, tan características de la cerámica china posterior, también atestigua esto. Teniendo en cuenta los datos arqueológicos, se puede concluir que los habitantes de los asentamientos del tipo Yangshao vivían en comunidades de clanes, llevaban una economía común, y muy probablemente su estructura social se caracterizaba por el linaje materno. Al mismo tiempo, cabe señalar que representantes individuales del clan o tribu, posiblemente afortunados líderes en la guerra, fueron honrados con funerales muy suntuosos en las cimas de las montañas. Por ejemplo, el entierro en Pianshiku, en la provincia de Gansu. El estudio de los patrones de la cerámica pintada de Yangshao revela una serie de coincidencias con los patrones de vasijas de la India, Irán y Mesopotamia. La cultura Yangshao tuvo una influencia particularmente fuerte en las regiones vecinas del noreste de China. Los resultados de las investigaciones en la gruta de Shagutong hablan especialmente de forma vívida de esto. A juzgar por los hallazgos realizados allí, las personas que enterraban a sus congéneres en esta gruta estaban experimentando el apogeo de la cultura neolítica. Sabían pulir la piedra, trabajarla con percusión y retoque por presión fino, fabricaban diversa cerámica, pero aún no tenían animales domésticos, no sabían cultivar la tierra ni criar plantas.
Sus principales ocupaciones eran la caza y, evidentemente, la recolección. En la gruta se han encontrado huesos de animales únicamente salvajes. De estos huesos se fabricaban diversas herramientas, punzones, alfileteros, en forma de tubos con finas agujas guardadas en su interior, diversas puntas y adornos. Tanto en la primera, inferior, como en la segunda capa de Shagotun, se encontraron fragmentos de vasijas de arcilla cubiertas con pintura negra sobre fondo rojo. Exactamente la misma cerámica pintada es habitual en las tumbas y asentamientos de la cultura tipo Yangshao en el norte de China. Las formas de las vasijas de arcilla de Shagotun son similares a las formas de las vasijas tipo Yangshao. En Shagotun se encontraron fragmentos de vasijas como jarras con asas laterales, cuencos pequeños y vasijas trípodes de Li, característicamente chinas. Junto con esta cerámica se encontraron anillos planos de piedra y conchas. Por sus proporciones y forma, son completamente similares a los anillos yuan, que tenían un significado religioso y simbólico en la antigua China. Una combinación similar de elementos de la cultura agrícola temprana del norte de China, con rasgos característicos de las culturas de cazadores y pescadores, se observa también en otros casos, por ejemplo, en el sitio de Hata en el noreste de China. Está bastante claro que los agricultores de la antigua China no solo entraron en contacto con cazadores-recolectores en las estepas y con pescadores de los países costeros, sino que también mantuvieron una relación bastante estrecha con ellos. La cultura Yangshao aparentemente existió hasta finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando ocurrieron grandes cambios económicos y culturales en el norte de China. Los resultados de las investigaciones en las partes bajas del río Amarillo, en Shandong y Shaanxi, así como en las áreas de Shanghái y Hangzhou, narran vívidamente estos cambios. Allí se ha descubierto un gran número de asentamientos de la llamada cultura Longshan. Los asentamientos a menudo estaban fortificados, rodeados de murallas sobre las cuales se erigían empalizadas, como por ejemplo los poblados del tipo Chengziyai. La muralla de uno de ellos tenía 15 kilómetros de circunferencia. Las cabañas ya eran terrestres y consistían en chozas redondas de adobe con hornos. Es característico que estos hornos tuvieran lechos con hileras paralelas de tubos de chimenea, que recordaban en su construcción a los posteriores khan de las Fang de China. La población de los poblados del tipo Chengziyai continuó dedicándose a la agricultura, pero junto a ello se desarrolló considerablemente la ganadería. Se criaban ovejas, cerdos, toros y caballos. La cerámica de Chengziyai se diferencia fuertemente de la de Yangshao, principalmente por la ausencia de pintura. Sin embargo, entre esta vajilla volvemos a encontrar recipientes trípodes que conectan el Eneolítico de China con la posterior historia de su cultura material hasta el período Han, es decir, finales del primer milenio antes de Cristo. La presencia de poblados fortificados habla de una complejización de las relaciones sociales. Evidentemente, en esta época se sienta la base de una nueva sociedad que en el futuro se caracteriza por el desarrollo de la esclavitud y la desigualdad de propiedad. La edad del cobre y de piedra en las regiones del norte de Asia Central y en el sur de Siberia. Al oeste y noroeste de China, la cultura del cobre y de piedra se conoce hasta ahora solo en dos centros. En la región del Aral, por los llamados asentamientos de Kelteminar, y en la cuenca de Minusinsk, por los llamados kurganes de Afanasievo. Las tribus que vivían en la región del Aral desde tiempos anteriores conservaban en gran medida el antiguo modo de vida neolítico de cazadores y pescadores, aunque los investigadores suponen la aparición de la agricultura entre ellos. Vivían en grupos de clanes en enormes chozas cabañas, cuyos tejados de caña se apoyaban en numerosos postes colocados en círculos concéntricos. Con el sur de Asia Central, con asentamientos del tipo de Anau, las tribus de la región del Aral solo tuvieron contactos esporádicos durante el período de la edad del cobre y de piedra, perceptibles por algunas características de la ornamentación de la cerámica. En cambio, sus contactos fueron más sólidos con las regiones de Siberia Occidental y Kazajistán, donde la población conservó durante mucho tiempo el modo de vida de cazadores y pescadores de la época del Neolítico.
El segundo centro del Neolítico estaba ubicado en el Altai y en la depresión de Minusinsk. Allí, durante el Neolítico, habitaban tribus que dejaron túmulos. A juzgar por los hallazgos, estas tribus ya criaban ganado vacuno. Su modo de vida era semisedentario, pastoril, y difería drásticamente de la vida de caza de las tribus circundantes que poblaban la taiga del norte y las zonas montañosas boscosas del Altai y Sayanes y del macizo de Kuznetsk-Alatau. Es evidente que las tribus pastoriles aquí se destacaban drásticamente del resto de las tribus que aún conservaban las formas anteriores de economía. La existencia de intercambio está atestiguada por objetos importados obtenidos del Aral y también por decoraciones en vasijas similares a las decoraciones en vasijas de Anau. Es importante señalar que ocurrieron cambios significativos en este periodo dentro de la comunidad de clanes. Numerosos entierros de hombres con mujeres sacrificadas depositadas junto a ellos permiten suponer, en primer lugar, la aparición de elementos de esclavitud y, en segundo lugar, el predominio ya definido de los hombres en el clan. El estudio de la cerámica y de varios otros objetos revela una gran similitud entre estos y el inventario de las llamadas kurgans de catacumbas de las estepas del sur de Rusia. Es muy probable que esta similitud se base en algún tipo de conexión entre las tribus que vivían en esa época en el Altai y en la cuenca de Minusinsk con el oeste. Quizás estas conexiones se llevaron a cabo a través de las tribus del norte de Kazajistán y de Siberia Occidental. En Europa, la agricultura desarrollada surgió todavía en el período neolítico, pero la transición a la edad de los metales, aunque en algunas tribus ocurrió temprano, en el tercer milenio antes de Cristo, todavía no condujo aquí a cambios fundamentales en las relaciones socioeconómicas. Las tribus del Cáucaso en el período neolítico. El centro más grande de producción de cobre se encontraba en la frontera entre Asia y Europa, en el Cáucaso. Este centro tuvo una importancia especialmente grande porque el Cáucaso estaba directamente conectado con los países avanzados del mundo de entonces, con los estados esclavistas de Asia anterior. Los materiales obtenidos en Transcaucasia de los asentamientos agrícolas más antiguos del tipo Shengavit, República Socialista Soviética de Armenia, permiten hablar de la existencia allí, ya a principios del tercer milenio, de una cultura agrícola, en cierta medida relacionada con los centros del Antiguo Oriente. Los asentamientos del tipo Shengavit también se encuentran en el Cáucaso del Norte, necrópolis de Kayakent y asentamientos cerca de Derbent. El florecimiento cultural y las conexiones con los centros del cercano Oriente a través del Cáucaso meridional se manifiestan especialmente de forma destacada en el Cáucaso septentrional, según los notables túmulos descubiertos allí a principios del siglo XX cerca de Maikop y la estanitsa de Novosvobodnaya. Los paralelismos establecidos por estas excavaciones con la cultura de la antigua ciudad de Mesopotamia, Lagash, vasos de plata y su ornamentación, la gran similitud de la escultura de toros y leones, así como de rosetones y hachas de cobre con monumentos de otra antigua ciudad de Mesopotamia, Ur, del período de la llamada Primera Dinastía, las formas de los alfileres de Novosvobodnaya, análogas a las encontradas en la ciudad de Kish en Mesopotamia, y finalmente las cuentas, completamente similares a las encontradas en Kish y en las capas más antiguas de la antigua ciudad de la India, Mohenjo-Daro, atestiguan que el túmulo de Maikop y el túmulo cerca de la estanitsa de Novosvobodnaya pertenecen aproximadamente a mediados del tercer milenio antes de nuestra era. Para esta época, en el Cáucaso septentrional se producen los mayores cambios en la producción y la cultura. Esto se observa con especial claridad al comparar los materiales del asentamiento y el enterramiento de Nalchik con los materiales del asentamiento de Dolinskoye, cerca de Nalchik, y de los grandes kurganes de Kubán. El Ur-Novi Mogilnik y Blas, el asentamiento de Nalchik, pertenecen a los albores del Neolítico en el Cáucaso septentrional. Allí se descubrió un solo objeto de cobre. La cerámica es bastante tosca. La ganadería estaba poco desarrollada todavía. No hay datos sobre agricultura.
Todas las herramientas están hechas de piedra, tienen un aspecto muy arcaico, neolítico y son características de la vida de cazadores y pescadores. Las joyas también conservan el carácter anterior, neolítico. Algunos hallazgos, al mismo tiempo, pueden indicar ya algunas conexiones con el Transcáucaso y Mesopotamia. En el Urnobi Mohilnik de Nalchik se encontró una placa colgante en forma de hoz, completamente análoga a las sumerias hechas de ágata. Con las sumerias, por ejemplo de la ciudad de Lagash, también se asemeja una masa de piedra perforada. No se encontraron rastros de cabañas en el asentamiento de Nalchik. Evidentemente, los refugios ligeros servían de cobijo a sus habitantes. El asentamiento de Dolinsk presenta un panorama completamente distinto. Sus habitantes vivían en cabañas robustas con paredes de mimbre recubiertas de arcilla. Entre un gran número de herramientas de piedra se encontraron muchas plaquitas dentadas que servían de hojas de hoz. También se encontraron asadas y molinos de grano que atestiguan el desarrollo de la agricultura de asada. Las fosas de grano junto a las cabañas también hablan de agricultura. Al mismo tiempo, se desarrolló la ganadería. La gran evolución de la alfarería se evidencia en la cerámica, que se ha vuelto más variada. Junto a todo tipo de recipientes pequeños, se elaboraban grandes tinajas, completamente análogas a la encontrada en el kurgan de Maikop. Pero especialmente alto desarrollo alcanzó en esta época la fabricación de herramientas de cobre. En los kurganes de Maikop y Novosvobodnoye se encontró una gran cantidad de herramientas de cobre: hachas, azadas, cinceles, cuchillos, dagas, horquillas, lanzas con espiga, de formas que son características de Mesopotamia y de la cultura de la isla de Creta de los siglos XXVI al XXIII antes de nuestra era. El ascenso general de la cultura determinó en gran medida el establecimiento de vínculos con los centros del Antiguo Oriente, lo que a su vez contribuyó al desarrollo posterior de la cultura del Cáucaso septentrional. Estos vínculos, además de la similitud de las formas de las herramientas de cobre y las analogías mencionadas anteriormente en las joyas y las formas de los recipientes de plata, también se manifiestan en el arte figurativo, en los dibujos grabados en las vasijas de plata de Maikop, en las figuras escultóricas de toros, en las representaciones en bajorrelieve de leones y rosetas que adornan el traje y el suntuoso dosel funerario. La gran riqueza del ajuar funerario y las enormes dimensiones de los grandes kurganes del Cáucaso septentrional, que destacan sobre el fondo general de modestos enterramientos ordinarios, subrayan especialmente la profundidad de los cambios que se producían entonces en el Cáucaso en la estructura social de las tribus locales. La antigua unidad del linaje se rompía, aparecía la desigualdad social, comenzaba a destacarse la nobleza tribal. El Cáucaso septentrional en esta época, a mediados del tercer milenio antes de Cristo, superó sin duda a otras regiones de la Europa continental en cuanto a su ritmo de desarrollo. Las excavaciones en Georgia, en los kurganes de Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo en Nagorno-Karabaj, revelan la historia de antiguas comunidades, aparentemente aún matriarcales, cuya economía se basaba en la agricultura y la ganadería, surgidas en el Cáucaso meridional durante el período neolítico y que recibieron un mayor desarrollo en el tercer milenio antes de Cristo. Al mismo tiempo, los monumentos de la Edad del Cobre del Cáucaso meridional son muy similares a los monumentos de la misma época en el territorio de Asia anterior. Los monumentos del Cáucaso meridional, al mismo tiempo, se distinguen por una cierta originalidad que indica la independencia en el desarrollo de las tribus que poblaban esta región. No hay ninguna duda de que la población del Cáucaso meridional, en una medida aún mayor que las tribus del Cáucaso septentrional, utilizó los logros culturales de los pueblos de Mesopotamia. El Cáucaso meridional sirvió como centro principal de extracción de obsidiana, de la cual, en la primera mitad del tercer milenio, se fabricaron herramientas con especial agrado en diversas regiones de Mesopotamia y en Elam. La población del Cáucaso meridional sirvió como transmisora de productos del sur hacia el norte. Aparentemente, solo por casualidad se explica que en el Cáucaso meridional hasta ahora no se hayan descubierto monumentos neolíticos tan notables como el kurgán de Maikop en el Cáucaso septentrional.
El desarrollo de la agricultura en las regiones del Bajo Danubio y Transnistria. Otro centro del Neolítico surgió en Europa Central y del Sur. En las fértiles áreas del Bajo Danubio y Transnistria, ya a finales del cuarto y en la primera mitad del tercer milenio, las tribus que vivían aquí se dedicaban, además de la caza y la ganadería, también a la agricultura primitiva. La azada primitiva, un palo macizo con una punta de hueso, cuerno o piedra atada a él, servía aquí como única herramienta para el cultivo de la tierra. Si se tiene en cuenta la densidad de la cubierta de hierba de las estepas de Europa Central y de Podnestrovie, se puede imaginar fácilmente la enorme labor que los primeros agricultores debían emplear para cultivar la tierra. Estos agricultores ya no vivían en asentamientos dispersos en las dunas a orillas de ríos y lagos de cazadores y pescadores con sus viviendas temporales, casas excavadas en la tierra, sino en sólidas cabañas de invierno que formaban grandes asentamientos. En muchas regiones de esta parte de Europa, la población permaneció en el mismo lugar durante siglos, cultivando las parcelas circundantes. En el Danubio inferior, en la parte norte y central de Bulgaria, en Hungría, en la parte nororiental de Yugoslavia, en Rumania y en Moldavia, de estos asentamientos quedan potentes estratos que alcanzan varios metros de espesor y forman colinas residenciales, no muy diferentes de aquellas colinas de Asia anterior que albergan los restos de antiguos asentamientos de principios de la Edad del Cobre. Los ejemplos más destacados de estos asentamientos son las colinas residenciales de la llamada cultura del Danubio inferior de Bulgaria, el asentamiento de Vincha en Yugoslavia, el poblado de Turdas en el sur de Hungría. En la segunda mitad del tercer milenio, la producción de objetos de cobre alcanzó un nivel muy alto aquí. La llamada Edad del Cobre de Hungría está representada en este periodo por herramientas que no ceden ante las chinas y las de Asia Menor. Cultura de Tripilia. La cultura de este tipo ha sido estudiada con especial detalle a partir de los llamados asentamientos de Tripilia en Ucrania, el norte de Rumania y Moldavia. En el norte de Rumania, cerca de las aldeas de Izvoare y Cucuteni, y en Ucrania a lo largo del Dniester, cerca de las aldeas de Darabani, Neviska, cerca de Polivanov Yar y en varios otros lugares, se han descubierto restos de asentamientos de Tripilia. El estudio de estos asentamientos ha demostrado que la población vivió aquí durante mucho tiempo. Las primeras casas se construyeron a principios del tercer milenio. Sin embargo, en varios asentamientos, la vida continuó aproximadamente hasta el siglo XVII a.C. Durante este enorme lapso de tiempo, la vida de los tripilianos cambió. Esto es especialmente notable en relación con la metalurgia. Si en las capas más antiguas de Cucuteni solo se encuentran rastros aislados de la fabricación de objetos de cobre, en las capas posteriores se encuentran ya herramientas y armas de bronce, similares a los objetos de bronce de otros centros de Europa Central. También cambió la notable cerámica de Traipilia, que inicialmente se decoraba con bandas y cintas talladas, y más tarde se pintaba ricamente con complejos patrones coloridos. Las tribus de Tripilia ocuparon inicialmente un territorio relativamente limitado en los Cárpatos orientales y sudorientales. Sus asentamientos más antiguos no se extendían más allá del río Bug meridional. Sin embargo, el nivel de desarrollo económico y cultural alcanzado les permitió, en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, colonizar vastos territorios de la Ucrania de la orilla derecha hasta el río Dnieper, avanzar hacia el sur hasta el río Danubio y construir sus asentamientos en el oeste, en Transilvania, hasta el río Olt. Al norte, la frontera de los asentamientos de Tripilia es el río Teterev. En Polonia, se encuentran en la región de la ciudad de Cracovia. Los asentamientos tripolskie consistían en casas dispuestas en círculo. A veces había varios de estos círculos. Si se asume la coexistencia de todas las casas, entonces algunos asentamientos, por ejemplo, el asentamiento cerca del pueblo de Vladimirovka en Ucrania, en el distrito de la ciudad de Uman, constaba de casi 200 casas, dispuestas en 6 círculos concéntricos. El centro de los asentamientos tripolskie de Ucrania
generalmente no estaba edificado. En la amplia área se erigían solo una o dos casas grandes, aparentemente, que servían como lugar de reunión de los habitantes del pueblo para discutir asuntos comunitarios. La casa de adobe tripoliana de tierra consistía en varias habitaciones, algunas de las cuales servían de vivienda y las restantes eran despensas para provisiones. En cada habitación había una estufa de barro calentada por el método de tocar negro, diseñada para hornear pan, grandes vasijas para almacenar grano y molinos de grano. En el fondo de la habitación, junto a la ventana, se encontraba un altar de barro con estatuillas de deidades femeninas dispuestas sobre él. La disposición de la casa permite suponer que en ella habitaban varias parejas familiares. El propio asentamiento era una unión de familias emparentadas, que incluían varias generaciones encabezadas por el mayor del clan. El culto ampliamente desarrollado de la mujer madre permite suponer que los habitantes de los asentamientos tripolianos aún no habían superado esa etapa de desarrollo del sistema de la comunidad primitiva que se caracteriza por el máximo desarrollo del clan materno. Solo en los siglos XVIII y XVII a.C., entre las tribus tripolianas se fortaleció la importancia de la ganadería en su economía, aumentó el papel del hombre y aparecieron, especialmente en el rito funerario, rasgos que permiten hablar de la transición de estas tribus al patriarcado. El Eneolítico en Europa Occidental. Las tribus del sur y centro de Europa se diferenciaban poco de los tripolianos en cuanto a su nivel de desarrollo. Para muchas de estas tribus se caracterizaba un volumen considerable de producción de objetos de cobre. En las montañas de Europa Central, especialmente en las montañas metalíferas, ya en el tercer milenio antes de Cristo, se empezaron a explotar con éxito yacimientos de cobre que luego sirvieron durante mucho tiempo como base de mineral para Europa Central. Las tribus agrícolas que habitaban al norte de la cuenca del Danubio Medio también vivían en grandes asentamientos, en casas grandes con varias estufas u hogares. Particularmente característicos a este respecto son los llamados asentamientos de Lenchel y Jordansmühl de la Alta Austria, Checoslovaquia, Hungría septentrional, Alemania meridional y Polonia sudoccidental. En la zona alpina del norte de Italia, Austria, Alemania y Suiza, los asentamientos sobre pilotes en los lagos permiten reconstruir esencialmente la misma imagen de la economía y la organización social. La población de las regiones de Francia, especialmente en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, se caracterizaba por un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas comparativamente más bajo. La población que dejó los monumentos de la llamada cultura de Senoise-Marne conocía, al parecer, la agricultura, que surgió aquí en un periodo muy temprano del Neolítico. Sin embargo, no era la rama principal de su economía. La caza seguía desempeñando un papel importante, la gente seguía habitando en casas excavadas en la tierra. Lo mismo cabe decir de las regiones de Alemania situadas entre el Elba y el Oder. Solo en la segunda mitad del tercer milenio se intensificó aquí el papel de la agricultura y la ganadería. En la segunda mitad del tercer milenio de nuestra era, la cultura material se desarrolla de manera más notable en las regiones de la cuenca alta y media del río Rin. En esta parte de Alemania y Francia, junto a los asentamientos abiertos, surgen extensos refugios fortificados, en los cuales, en caso de peligro, se refugiaban los habitantes de los asentamientos circundantes. Tales fortificaciones a veces alcanzan tamaños enormes, por ejemplo, las de Mayen y Urmitz, aunque el asentamiento permanentemente habitado en su territorio no se distingue en tamaño de los asentamientos vecinos no fortificados. De este modo, la extensa área fortificada estaba calculada solo para la estancia temporal de los habitantes de los asentamientos circundantes y las enormes construcciones defensivas. Para su construcción en Urmitz se excavaron 60.000 metros cúbicos de tierra y se erigieron sólidas torres de troncos y empalizadas. Se construían con la fuerza de toda la población de los asentamientos circundantes. Estos refugios fortificados, aparentemente, eran centros de unificación de asentamientos tribales y atestiguan el alto nivel de desarrollo de la vida tribal. Una cultura especial se desarrolló en las regiones del norte de Francia y Alemania.
El área más característica aquí es la región de Normandía y Bretaña, donde en el período del Eneolítico, la llamada cultura megalítica alcanzó su mayor desarrollo. Agraria en su esencia, se caracteriza también por el desarrollo de uniones tribales, con las que están relacionadas las construcciones megalíticas, es decir, construidas con piedras enormes. Se erigían en memoria de habitantes destacados del linaje o la tribu, menhir, como osario familiar, dolmen o en forma de santuario tribal, cromlech. Un gran número de estas construcciones y el enorme peso de las piedras de las que constaban demuestran sin lugar a dudas que tales construcciones solo podían llevarse a cabo con las fuerzas de toda una tribu. La gran similitud con la vida de las tribus de la cultura que erigió megalitos la presentaba la vida de la población del norte de España. La península ibérica, durante el Eneolítico, fue casi el centro más importante de producción de cobre en Europa occidental. Aquí, especialmente entre Almería y Cartagena, se encontraba una cadena continua de asentamientos de metalúrgicos. En esta área, en cada choza antigua excavada, los arqueólogos encuentran mineral de cobre, fragmentos de crisoles de arcilla para fundir cobre, lingotes de cobre preparados para el intercambio. Montones de escoria y crisoles rotos hablan elocuentemente del desarrollo multisecular y extenso de la producción de cobre, calculado en absoluto no solo para las necesidades locales. Desde aquí, el cobre se enviaba a Francia, donde solo en las montañas de Marne existían explotaciones propias muy pequeñas, al norte de Europa y aparentemente a la península itálica y a Grecia. Los hallazgos en España de vasijas pintadas y cerámica roja, muy similares tanto a la del sur de Italia como a la del Egeo, atestiguan las antiguas conexiones entre estas regiones de Europa. Por otro lado, estas conexiones muestran claramente la difusión en muchas áreas de Europa occidental y central, así como en el norte de Italia y en las islas del Mediterráneo, de las singulares vasijas llamadas acampanadas, cuyo centro de fabricación original fueron las regiones del sur y este de España. Un vívido monumento de la vida de las tribus agrícolas y ganaderas de Europa durante el período endolítico son los famosos asentamientos sobre pilotes en Suiza y en las regiones vecinas, conocidos actualmente en número de 400. Las construcciones sobre pilotes más antiguas datan del tercer milenio antes de Cristo. Las restantes existieron a principios del segundo milenio, cuando en la mayor parte de Europa ya se estaba produciendo la transición a la Edad de Bronce. En las construcciones sobre pilotes se encontró un enorme número de herramientas de piedra y hueso, hachas, cinceles y azuelas, que servían para el trabajo de la madera. Muchas de ellas estaban fijadas en mangos de madera por medio de manguitos o virolas especiales de cuerno. Gracias a la acción conservante de los suelos de pantano y la turba, se han conservado numerosas herramientas de madera y objetos de uso doméstico: vajilla de madera, mesas, bancos, partes de telares, barcas, usos, arcos y otros objetos. También se han conservado granos de plantas, restos de redes, tejidos y otros materiales que desaparecen sin dejar rastro en condiciones normales. Esto permite reconstruir con gran plenitud y precisión la vida y la cultura de los habitantes de los asentamientos sobre pilotes, cuya base de existencia era principalmente la cría de ganado doméstico y la agricultura. Se conocían 5 tipos de animales domésticos: toros, cerdos, cabras, ovejas y perros. Todos estos animales eran de raza pequeña. El surgimiento de tales razas de animales se explica, según se cree, por las duras condiciones en las que existían y, en primer lugar, por el mal cuidado y la nutrición insuficiente. La tierra se trabajaba con azadas hechas de madera, piedra, hueso o asta de reno. Las azadas se utilizaban para aflojar la tierra en parcelas despejadas de bosques, situadas cerca de lagos. El pan se cosechaba con hoces hechas de pedernal. El grano se trillaba con mazos de madera y se molía en harina o sémola en molinos de mano de piedra de forma ovalada. Cerca de las viviendas sobre pilotes, en el suelo pantanoso, se conservaron rastros de cáscara mezclada con granos de malas hierbas.
Incluso se conservaron panes cocidos por los habitantes de los asentamientos sobre pilotes, que tenían la forma de pequeñas tortas redondas. Las tortas se hacían de trigo, mijo y cebada. También se sembraban guisantes, lentejas, zanahorias, chiribías, amapola y lino. Había también árboles frutales, manzanos, y se cultivaba la vid. Se conservan restos de taladros especiales con arco, con los que se hacían agujeros en la piedra. Con el mismo taladro de arco se obtenía fuego. El lino se hilaba con usos de madera, en los que se colocaban volantes de arcilla que servían de volantes de inercia. Los tejidos se tejían con hilo usando agujas de tejer de madera. También se tejían en un telar primitivo. Se fabricaban vasijas de arcilla de diversas formas. Con tal nivel de desarrollo de la economía, era natural la existencia del trueque primitivo. Existía la necesidad de materiales que no se encontraban en la zona y, evidentemente, había ciertos excedentes de productos de la ganadería. En las construcciones sobre pilotes de la Suiza occidental se encuentran cuchillos largos de láminas y hachas pulimentadas, fabricados con un peculiar pedernal amarillento que se extraía y se trabajaba en el Loira inferior, en Francia. De allí, tales productos se distribuían también a otras regiones de Francia, la actual Bélgica y Holanda. La población de las construcciones suizas sobre pilotes recibía también ámbar del Báltico, corales mediterráneos y conchas. Sin embargo, el intercambio todavía tenía una escala muy limitada y, por supuesto, no podía contribuir a la desintegración del sistema de la comunidad primitiva. Las construcciones sobre pilotes dan fe de la solidez y la fuerza de las estructuras de la comunidad primitiva. Para talar y afilar cientos y miles de pilotes con hachas de piedra, transportarlos a la orilla del lago y luego hincarlos en el suelo fangoso, se requería una enorme cantidad de mano de obra. Debía existir un colectivo bien organizado y unido. En aquellos tiempos remotos, tal colectivo solo podía ser una comunidad tribal, unida por la producción colectiva y lazos de sangre irrompibles. Cada asentamiento construido sobre pilotes y cada aldea de antiguos agricultores y ganaderos del Neolítico representaban una unidad cohesiva. Todos los miembros de esta asociación construían con esfuerzos comunes su nido entre los lagos, lo defendían conjuntamente de los ataques de los enemigos. Juntos araban sus campos, cosechaban juntos, celebraban juntos sus fiestas y festividades comunitarias. La división del trabajo dentro de la comunidad tenía, evidentemente, un carácter natural. Los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca, realizaban los trabajos físicos más pesados, en especial el desbroce de tierras para las siembras y el laboreo de las tierras de cultivo. Construían casas y hincaban pilotes, fabricaban herramientas de piedra y hueso, utensilios de madera. Las mujeres cuidaban de las siembras, segaban, trillaban, molían el grano en molinos de mano, horneaban pan, almacenaban alimentos para el futuro, recolectaban hierbas comestibles silvestres, frutos y bayas. Probablemente ellas mismas preparaban la ropa, hacían vasijas de barro. Los asuntos públicos de la aldea, incluida la organización del trabajo, de manera similar a como ocurría en otras comunidades similares, parecían ser dirigidos por un consejo de miembros adultos de la comunidad, mientras que la vida cotidiana estaba bajo la dirección de ancianos y jefes elegidos. Cabe señalar que construcciones similares sobre pilotes se han encontrado también en otras regiones de Europa, en el norte de Italia, en el sur de Alemania, en Yugoslavia y en el norte de Europa, desde Irlanda hasta Suecia. Existen restos de ellas también en el norte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la región de Vologda y en los Urales. Tales, por ejemplo, el poblado sobre pilotes en el río Modlona, región de Vologda. Estaba situado en un estrecho promontorio formado por el río Modlona y el río Perechnaya que desemboca en él. Las excavaciones han descubierto 2 hileras de casas, cuya base consistía en pilotes hincados en la tierra. Todas las casas en planta se aproximaban a un cuadrilátero. Los muros estaban hechos de entramado. El tejado estaba cubierto de corteza de abedul.
En el suelo de las casas y entre ellas se han encontrado diversos objetos de hueso, piedra y madera. También se han encontrado adornos de ámbar de origen báltico oriental. En general, el antiguo asentamiento en el río Modlona presenta un cuadro de vida comunitaria tan fuertemente cohesionada como otros asentamientos sobre pilotes de finales de la Edad de Piedra descritos anteriormente. Las tribus de la estepa del sur de Rusia en el tercer milenio antes de Cristo. Los espacios esteparios entre los ríos Dnieper y Ural, en la primera mitad del tercer milenio, estaban habitados por tribus que se dedicaban a la caza y la pesca, y nos dejaron túmulos en las llanuras esteparias a lo largo del Volga y el Don, en la Ucrania de la orilla izquierda, en la curva y en los tramos inferiores del Dnieper. Debajo de estos túmulos se encuentran enterramientos en simples fosas de tierra. En los túmulos de fosa, de origen más tardío, se han encontrado huesos de animales domésticos, restos de carros, indicios que atestiguan el inicio de la ganadería, así como objetos de cobre individuales. En la zona costera aún se conservaba por completo el modo de vida neolítico. La vida de su población quedó vívidamente reflejada en el cementerio de Mariúpol, dejado en la misma orilla del mar de Azov por una tribu que vivía principalmente de la pesca y la caza, que aún no conocía el metal y conservaba en sus ritos, en su vida cotidiana, en su vestimenta, los mismos rasgos de la época neolítica que habíamos observado en el Cáucaso septentrional a partir de los materiales del asentamiento y el cementerio de Nalchik. Aquí el arcaísmo de este modo de vida era aún más profundo. Las tribus que vivían en la zona costera aún no habían dominado ni siquiera la producción de cerámica. Solo en la segunda mitad del tercer milenio, sin duda en relación con el auge que se ha observado en la economía del Cáucaso del Norte, la población de las costas del mar de Azov y del Mar Negro, así como de las estepas adyacentes a Kubán y al Caspio, comienza a desarrollarse más rápidamente. Esta nueva etapa en la historia de las tribus que vivieron en nuestro sur durante el Eneolítico está representada por los llamados kurganes de catacumbas en las estepas entre el Volga y el Dnieper. En esta época, allí vivían tribus estrechamente relacionadas con el Cáucaso Norte. Adoptaron los logros de las tribus caucásicas en metalurgia del cobre, agricultura y ganadería. Estas tribus, aparentemente, formaron varias uniones, que en cierta medida se diferenciaban entre sí en los detalles de su cultura. Al mismo tiempo, se puede observar que los entierros en catacumbas se encuentran en el este en un período más antiguo que en el oeste. Asentamiento de tribus hacia el oeste. Se crea la impresión de que las tribus que nos dejaron enterramientos en catacumbas se extendieron de este a oeste durante el 23 siglo antes de Cristo y los siglos siguientes. En el oeste entraron en conflicto con las tribus de Tripilia, las desplazaron del medio Dnieper y penetraron en Polonia, donde también encontramos enterramientos en los que se encuentra cerámica, cercana a la cerámica característica de los túmulos de catacumbas y del Cáucaso septentrional. La causa de la amplia dispersión de las tribus que dejaron los túmulos de catacumbas debe buscarse en la naturaleza de su economía. Comenzó el proceso de desarrollo de la ganadería, las tribus se volvieron más móviles, la agricultura desempeñaba un papel menor en sus vidas. Las necesidades de la ganadería nómada provocaban migraciones en grandes extensiones. Surgían enfrentamientos militares por los pastos. Cabe señalar que la domesticación de animales y la protección de los rebaños eran asunto de hombres. Por lo tanto, el ganado pertenecía al hombre y se heredaba no por la línea materna, sino por los hijos del hombre. Esto llevaba gradualmente a la concentración de bienes en familias individuales y, finalmente, dividía la comunidad tribal, a la que ahora se oponía la gran familia patriarcal. Esta estaba compuesta por varias generaciones de parientes consanguíneos por línea paterna que estaban bajo el poder del anciano. El crecimiento de la riqueza y la aparición de la desigualdad de bienes también provocaron la aparición de la esclavitud. Esto se evidencia en el frecuente enterramiento forzoso de esclavas en las catacumbas junto con el hombre.
El ganado era aquí la primera forma de riqueza que permitía acumular excedentes significativos. La penetración hacia el oeste de las tribus que dejaron los túmulos de catacumbas no se limitó al territorio de Polonia. Los entierros en catacumbas se rastrean hasta Eslovenia. El llamado ornamento de cordón en la cerámica local estaba estrechamente relacionado con la ornamentación de vasijas de los túmulos de catacumbas. Este ornamento se extendió a finales del tercer milenio antes de Cristo en el territorio de las actuales Hungría, Austria, en Salzburgo y la parte norte de Yugoslavia. A principios del segundo milenio antes de Cristo en Europa, especialmente en el norte y el centro, la ornamentación con cordones en la cerámica estaba ampliamente extendida. En varias regiones aparecieron ánforas de formas del Cáucaso septentrional, por ejemplo, cerámica sajona-turingia, y también se difundieron adornos típicos de los entierros de la cultura yamnaya y de las catacumbas, sobre todo alfileres en forma de bastón. Se están produciendo cambios significativos en la economía de la población de la zona indicada. Allí se está desarrollando la ganadería y en muchas regiones se está convirtiendo en la principal rama de la economía. La economía y la cultura de las uniones tribales más antiguas también están cambiando en esta dirección. Al mismo tiempo, se están produciendo cambios análogos en el territorio recientemente ocupado por las tribus que crearon la cultura de Tripilia. Todos estos hechos indican que a finales del Neolítico, Europa estaba experimentando profundos cambios, provocados por la penetración hacia el oeste, desde las estepas de Europa Oriental, de poblaciones que trajeron consigo muchas novedades en la técnica, en la agricultura, en la producción cerámica y en otras esferas de la cultura. Esto confirma la suposición de algunos investigadores lingüistas de que las tribus que hablaban las lenguas indoeuropeas más antiguas eran de origen oriental, y esto explica la presencia de lenguas emparentadas de la familia indoeuropea en vastos territorios desde el Indo hasta Europa occidental. En Europa Central y en el Rin, las tribus llegadas del este se encontraron y mezclaron con otro grupo de tribus occidentales, que se extendía, aparentemente, desde España, las llamadas tribus de la cerámica de Campana. Esta mezcla pudo haber desempeñado un papel decisivo en el proceso de difusión más al oeste de las lenguas indoeuropeas, que aquí también subyugaron las lenguas antiguas de la Europa neolítica y formaron nuevas lenguas, la celta y otros antiguos grupos de Europa occidental de la familia de lenguas indoeuropeas. Un proceso análogo tuvo lugar a principios del segundo milenio en la zona boscosa esteparia de Europa oriental. Aquí también penetraron tribus del sur, relacionadas con el grupo del Dnieper de Sna, de las tribus del Dnieper medio. Su avance está marcado por los primeros monumentos de la llamada cultura Fatyanovo, descubiertos primero en la región de Briansk y luego en la región de Moscú. Más tarde se extendieron por toda la zona entre los ríos Volga y Oká, desarrollando aquí la ganadería, formas avanzadas de metalurgia y artesanía cerámica aún desconocidas para la sociedad neolítica local. Sin embargo, aquí su destino fue diferente al de Europa occidental. En las regiones boscosas de la zona entre los ríos Volga y Oká, no pudieron aplicar con éxito sus formas de economía del sur y fueron absorbidas por las tribus neolíticas locales. Solo su parte más oriental, que colonizó el territorio de la actual Chuvassia y el Bajo Kama, continuó existiendo posteriormente. Tribus tardoneolíticas de cazadores y pescadores en Asia y Europa oriental. El Neolítico, como hemos visto, comienza en la zona boscosa de Asia y Europa en los cuartos milenios antes de Cristo, pero solo alcanza su pleno desarrollo a finales del cuarto y en el tercer milenio, cuando en los valles de los grandes ríos de los subtrópicos ya se había desarrollado la agricultura de regadío, se producía la desintegración del sistema comunal primitivo y surgían los estados. En los bosques de Asia y Europa, en esta época, el sistema de comunidad primitiva se encontraba en su apogeo. Pero, aunque las condiciones de producción aún no permitían pasar a otra etapa superior de desarrollo de la sociedad humana,
Las tribus de cazadores y pescadores del norte también lograron grandes éxitos en el campo de la técnica en esta época, y también aquí se producía una mejora gradual de las condiciones de vida del ser humano. Pescadores y cazadores del Extremo Oriente. Las periferias nororientales del continente asiático ya estaban bastante densamente pobladas en el Neolítico temprano. Los habitantes del Extremo Oriente aprendieron en esta época a pulir la piedra y alcanzaron una considerable maestría en esta labor para aquel entonces. Estos pueblos desarrollaron el arco y la flecha. La alfarería se extendió ampliamente. Se desarrolló una nueva rama de la economía que se convirtió en la base de toda la vida de estas tribus, de toda su cultura, la pesca. Se puede suponer que la población del Krai de Primorje, al pasar de la simple recolección de moluscos comestibles y hierbas a la pesca, aprovechó de manera mucho más completa las extensiones marinas. Los pescadores y cazadores de los asentamientos costeros, en torpes embarcaciones fabricadas con hachas de piedra, se desplazan de bahía en bahía, de una ensenada a otra, y luego penetran también en las islas vecinas, muchas de las cuales, probablemente, hasta ese momento aún no habían visto al ser humano. El desarrollo de la pesca, así como la recolección y la caza de mamíferos marinos asociadas, cambiaron por completo la vida de los habitantes de la región del Amur y otras áreas adyacentes, desde Kamchatka en el norte hasta Corea y las islas Ryukyu en el sur. La población, mucho mejor provista de alimentos que antes, aumentó. Una densa red de asentamientos y concheros dejados por el hombre antiguo cubre todos estos espacios. Solo en las islas japonesas, en el año 1930, se contaron 10.876 asentamientos neolíticos, 617 concheros, 30 grutas con restos culturales y 86 necrópolis neolíticas. Se ha descubierto una abundancia similar de monumentos neolíticos en otras regiones del Lejano Oriente. Al mismo tiempo, la naturaleza de los asentamientos cambió radicalmente. En lugar de pequeños campamentos, se extendieron por todas partes grandes poblados, crecieron verdaderas aldeas de la Edad de Piedra. Y esto es comprensible. Los pescadores y cazadores de mamíferos marinos se asientan inevitablemente en aquellos lugares donde se encuentran las mejores zonas de pesca, donde se congrega la mayor cantidad de peces, y las reservas de pescado preparadas para el futuro permiten pasar todo el año sin preocupaciones especialmente difíciles por el sustento. En consecuencia, con el modo de vida sedentario también cambiaron las viviendas. Las construcciones temporales de verano, como chozas o cobertizos con pequeños hogares, eran reemplazadas aquí en invierno por sólidas construcciones semienterradas. También existían diversas otras construcciones, como almacenes, secaderos de pescado y similares. A una etapa algo posterior del neolítico local pertenecen extensas aldeas, compuestas por enormes viviendas semienterradas de hasta 4 metros de profundidad y unos 90 metros de circunferencia. Se han descubierto rastros de grandes asentamientos, compuestos por extensas viviendas semienterradas, en el territorio de Primorje, tanto en el interior del país como a lo largo de las costas marinas. Tal es, por ejemplo, el asentamiento descubierto en el año de 1953 en el valle del río Tetiuje. Las antiguas viviendas se ubicaban aquí en un pequeño promontorio junto al arroyo Monastirka. Su forma era ovalada y redondeada. La profundidad alcanzaba 1 metro. En el fondo de las viviendas semienterradas se encuentran restos de hogares y talleres donde se fabricaban herramientas de piedra. Las herramientas completas y sus fragmentos encontrados aquí dan una idea completa de los éxitos de los habitantes del asentamiento de Tetiuje, de la Edad de Piedra en el procesamiento de la piedra, y al mismo tiempo atestiguan el papel excepcionalmente importante de este material en sus vidas. De piedra se fabricaban agudas puntas de flecha de sílex, cuchillos excelentes para la época, puntas y raspadores de diversas formas, así como hachas y azuelas pulidas. Por lo tanto, fue una cultura de la Edad de Piedra completamente madura, que alcanzó un alto nivel de desarrollo. Aquí también se encontraron muchos fragmentos de vasijas de arcilla.
La sedentarización también contribuyó al fortalecimiento de los lazos sociales. Dada la gran extensión de las viviendas neolíticas, su construcción solo podía ser obra de un colectivo grande y bien cohesionado. La estrecha relación de los miembros de este colectivo, basada en el parentesco de sangre y la economía comunal, también se reflejó en la planificación del asentamiento. Donde las viviendas subterráneas son de pequeñas dimensiones, siempre se agrupan en decenas en un mismo lugar. Se adosan unas a otras, como panales de abejas en una colmena. En esta época aún imperaba el matriarcado. Los datos arqueológicos indican la alta posición de la mujer, su importante papel en la vida de la comunidad tribal. De este modo, han llegado hasta nosotros, por ejemplo, representaciones escultóricas femeninas de los asentamientos neolíticos de las islas japonesas. En estas esculturas se pueden ver representaciones de las míticas señoras y matriarcas del período del matriarcado. Al alcanzar el nivel de una cultura neolítica desarrollada, los antiguos pescadores de Lamur y Primori crearon un arte doméstico muy brillante para su época. Lo más característico de la cerámica es el ornamento de patrones en espiral de colores incisos y pintados o una compleja red de amplias cintas con celdas romboidales. En el río Amur, el arte del Neolítico está estrechamente relacionado con el arte contemporáneo de la población local. En las islas japonesas se observa un vínculo de parentesco similar entre el arte de la etnia Ainu moderna y el antiguo arte neolítico. El arte de la población neolítica de las islas japonesas, del territorio de Amur y del territorio de Primori, tiene, al mismo tiempo, una cierta similitud con la cerámica pintada del Eneolítico de China. Dicha similitud se puede explicar por la existencia de vínculos entre los cazadores-pescadores del norte de Asia y las islas japonesas con los agricultores más antiguos de China. Neolítico en la zona boscosa de Asia septentrional. Las formas antiguas de vida y cultura se conservaron de manera más estable en los bosques de Asia septentrional y Europa oriental. En las tribus forestales de la región del Baikal y de Siberia meridional, solo en el tercer milenio se pueden observar cambios conocidos en la cultura material. Sin embargo, si bien introdujeron algunas mejoras en la vida cotidiana, estos cambios no pudieron conducir a transformaciones radicales en la vida social. El antiguo modo de vida neolítico de cazadores y pescadores continuó existiendo, solo cambiando lentamente. Y entonces, en el tercer milenio antes de Cristo, los habitantes de los bosques de Siberia continuaron llevando su vida anterior de cazadores, pescadores y recolectores. Toda su inteligencia, toda su considerable inventiva, todas sus fuerzas espirituales y físicas se dirigieron a la lucha por la existencia en las duras condiciones de la taiga siberiana. Y hay que reconocer que crearon una cultura material casi la más perfecta en las condiciones de la edad de piedra, bien adaptada a la vida de caza y pesca en estos bosques, que se extendían desde el Yenisei hasta el Océano Pacífico y desde las estepas de Transbaikalia hasta la tundra. Ya dominaban a la perfección todas las técnicas del procesamiento neolítico de piedra y hueso. Buscando las mejores variedades de piedra desde su punto de vista, encontraron en las tierras bajas del Angará extensas rocas de excelente esquisto silíceo. Descubrieron vetas de sílex en las calizas cámbricas del Lena y el Angará. En las montañas Sayanes y en los lechos de los ríos Taiga que fluyen de ellas, descubrieron yacimientos de jade verde, que luego adquirió un papel excepcional en su técnica. Los maestros del bosque se familiarizaron tanto con esta piedra peculiar y rebelde que el jade se convirtió en el material principal para la fabricación de sus herramientas. En las tumbas de este período en los ríos Angara y Lena se han descubierto los restos de 19 arcos, en cuya construcción, junto con la madera, se utilizaron finas láminas cortadas de asta de alce, con una longitud total de 1 metro con 2 décimas a 1 metro con 6 décimas, es decir, a lo largo del arco, casi igual a la altura humana. Estos fueron los arcos más antiguos de todos los que conocemos actualmente de tipo reforzado o incluso compuesto,
representando el nivel más alto en el desarrollo del arco en general. Las herramientas de tipo incrustado alcanzan ahora su máximo apogeo. En primer lugar, las largas y resistentes puntas de lanza necesarias para el cazador y los cuchillos con placas rectangulares de calcedonia semitransparente. Las mejores variedades de pedernal, jaspe de colores y esquisto silicio, de contornos geométricamente regulares, insertadas en sus nervaduras. El cazador de bosques tenía a su disposición, por fin, diversas herramientas auxiliares: cuchillos para despiezar la carcasa de la bestia abatida, raspadores y cortadores para curtir y cortar pieles, punzones, finas agujas de hueso para confeccionar ropa. Tenía vasijas de arcilla decoradas con motivos geométricos para cocinar e incluso una cuchara de asta de alce con la que sacaba sopa de su olla de fondo puntiagudo. En verano, el cazador neolítico en el Angará y el Lena siempre iba acompañado de una miniatura de vasija de arcilla con asas para colgarla, un ahumador en el que se quemaba musgo, ardían turba y ramas de árboles. Los habitantes neolíticos de la taiga se habían acostumbrado tanto a los mosquitos de la taiga que ni siquiera imaginaban la vida de ultratumba sin ellos. Junto con los difuntos, colocaban en las tumbas estas vasijas ahumadoras, que aliviaban de manera tan significativa su difícil vida en la taiga en la realidad terrenal. Los ingeniosos métodos de caza de animales desarrollados en la práctica del cazador forestal, utilizando diversos señuelos, los trasladaron con éxito también al ámbito de la pesca. En enterramientos neolíticos se han encontrado figuras esculturales de peces hábilmente elaboradas en hueso y piedra. Exactamente las mismas, en forma y tamaño, imágenes de pececillos de hueso, realizadas de forma realista, han sido utilizadas como señuelos hasta el presente por los esquimales, los indios algonquinos, los nenets, los evenki y otros habitantes de la taiga y la tundra en la pesca. Las tribus forestales crearon con el tiempo y mucho más, lo que facilitó su difícil vida en la taiga. Reemplazaron sus antiguas viviendas portátiles por una tienda cónica, cubierta de corteza de abedul, hervida para darle flexibilidad y cosida con largas tiras. Inventaron esquís deslizantes que les abrieron la posibilidad de una amplia exploración de los espacios de la taiga en invierno. Crearon ropa cómoda para desplazamientos rápidos a pie en las condiciones del duro invierno siberiano, hecha de pieles de reno. Aprendieron a coser calzado ligero y resistente, hecho de piel de las patas de alce. La vida en la taiga no solo determinó el modo de vida económico y doméstico o la cultura material, también afectó profundamente la cosmovisión de las tribus primitivas del bosque de Siberia durante la época del orden de clanes. Creó las tramas e imágenes principales de su arte, donde, al igual que en el Paleolítico, la imagen de la bestia ocupaba el primer lugar. También encontró su reflejo en las creencias y ritos religiosos. El alce y el oso desempeñaban un papel especialmente importante en la vida de las tribus neolíticas de Siberia. Muchas tribus forestales desarrollaron rituales asociados con el culto de estos animales. Casi todas las tribus de cazadores de Siberia, así como muchas tribus de América del Norte, tenían, por ejemplo, la llamada Fiesta del Oso, que ocupaba un lugar importante en su vida social, en su culto y en su arte. En la primera parte de esta representación ritual, se mataba un oso criado en cautiverio. Luego, los miembros de la comunidad de clanes procedían a comer la carne del animal sacrificado y se realizaba la veneración del mismo según todas las reglas de la hospitalidad de clan. En la tercera parte de este rito de caza, se realizaba el entierro de los huesos y algunas partes del cuerpo del animal. Los rituales tenían como objetivo la resurrección del animal, que luego debía regresar a los cazadores e incluso traer consigo a sus congéneres, atraídos por el honor y la hospitalidad de las personas. En la fiesta del oso, se expresaron con particular claridad las ideas de las personas de la sociedad tribal, que veían el mundo animal como parte de su propia sociedad, pensando en las relaciones entre humanos y bestias como relaciones entre dos clanes o tribus. Un carácter comunal y tribal similar tenían las celebraciones rituales asociadas con el culto ancestral de la caza del alce.
Los datos etnográficos atestiguan que la imagen del alce ocupa el primer lugar después del oso en el culto de caza y en la peculiar epopeya animal de los pueblos del norte de Asia. Incluso el consumo de carne de reno o alce se realizaba de acuerdo con reglas tradicionales consagradas por los siglos. Los huesos del animal consumido se enterraban luego según un ritual especial. Los cazadores del norte de Asia creían que la tierra misma es un ser vivo con la forma de una bestia. Un alce o, más precisamente, una alce gigante. Tales creencias eran conocidas en una serie de tribus de Siberia y el lejano oriente. Por ejemplo, los orochi imaginaban la tierra en forma de un alce de 8 patas sin cuernos. Creían que los bosques en la tierra son el pelaje de la alce de 8 patas, y las aves son los mosquitos que revolotean sobre ella. Cuando la alce se cansa y cambia de peso de una pata a otra, ocurren terremotos. En la religión de los Nganasan, la deidad de la tierra tiene la forma de un reno del norte. Vivimos sobre el lomo de este reno, decían los Nganasan a los investigadores que estudiaban sus creencias. En otros casos, el alce o el reno se identifica con las estrellas, el sol y, en general, con el elemento celestial. Las tribus neolíticas de la zona boscosa de Europa Oriental. La historia de las tribus boscosas de los Urales y de la parte europea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siguió en muchos aspectos caminos similares. La antigua población de los Urales de los terceros, segundos milenios antes de nuestra era, nos dejó asentamientos y santuarios a orillas de los lagos. Muchos de estos lagos pronto se convirtieron en turberas. Gracias a esto, aquí se conservó una gran cantidad de objetos de madera, mangos de hachas, remos y un gran número de objetos de talla artística en forma de figurillas y cabezas de animales que adornan vasijas y otros objetos. Se han hecho especialmente muchos hallazgos en la turbera de Shigir, que dio nombre a esta cultura del neolítico tardío de las tribus de los Urales. Uno de los centros de asentamiento más importantes de las tribus neolíticas en estas regiones boscosas de Europa Oriental fue la región del Volga-Oka, que abundaba en asentamientos de diversas etapas del Neolítico. Los habitantes más antiguos del distrito Volga-Oka, cuyas estancias han sido investigadas por arqueólogos, se encontraban todavía en gran medida en el nivel de la cultura mesolítica. Sin embargo, en relación con el tercer milenio antes de Cristo, aquí también se puede hablar con certeza del Neolítico. Como ya se mencionó, hay motivos incluso para suponer un comienzo más temprano. Entre los monumentos más antiguos de la cultura neolítica descubiertos se encuentra la estancia de Lialovo, situada en la orilla del río Kliasma, a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Moscú. Los antiguos pobladores se asentaron aquí a orillas de una amplia cuenca de agua dulce, muy probablemente un gran lago, que se conectaba con el río a través de canales. Estaban rodeados de cañaverales y juncales. Cerca crecían bosques de hoja ancha, característicos de Rusia central a principios del tercer milenio antes de Cristo. El primer lugar en el inventario de piedra de los lialovitas pertenece a artefactos de un nuevo tipo, herramientas grandes, toscamente labradas, en forma de azadas, cuchillas y hachas. Por lo general, tienen la forma de hojas ovales o almendradas, labradas por ambas caras con amplios desprendimientos. Con tales herramientas se podía cavar la tierra, cortar madera, triturar huesos de animales y, en general, realizar diversos trabajos donde se requería una hoja afilada y masiva. Junto con estos precursores de hachas y azuelas pulidas, aquí también se han descubierto puntas de lanza puramente neolíticas, así como puntas de flecha, que reemplazaron a las puntas laminares más antiguas de formas mesolíticas. Apareció también la cerámica. Las vasijas de arcilla utilizadas por los habitantes del asentamiento de Lialovo eran de fondo redondo u ojival, modeladas a mano. La característica más destacada de las vasijas de Lialovo era su ornamentación. Consistía en simples hoyos redondos, alternados con bandas dentadas, formadas como por impresiones de un peine con dientes pequeños y estrechamente espaciados. Así, en la región del Volga-Oka,
nace esta característica ornamentación de hoyos y peines, o, de lo contrario, de hoyos y dientes, que en el período tardío de la Edad de Piedra se extendió por amplias zonas de la franja forestal de Europa Oriental entre las diversas tribus que la habitaban. Las comunidades neolíticas de la región del Volga-Oka, en esta época, todavía cazaban alces y otros animales del bosque, recolectaban aves de caza y acuáticas, y también pescaban con éxito en su lago y en los cuerpos de agua cercanos. Las principales herramientas de pesca, al igual que en el Mesolítico, eran, aparentemente, arpones de hueso de asta. Los moluscos, cuyas conchas se encuentran en gran cantidad en la capa cultural, tenían gran importancia en la alimentación de los habitantes del asentamiento de Lialobo. Todas estas características del modo de vida, la economía y la cultura de los antiguos lialovenses fueron heredadas por los posteriores habitantes de la región del Volga-Oka, quienes desarrollaron aún más esta herencia y crearon una cultura neolítica tardía peculiar que, como veremos más adelante, desempeñó un papel muy importante en la historia no solo de esta región, sino también de otras áreas considerablemente más remotas del norte de Europa. Cultura relacionada con la ciudad de Bolosovo. Anteriormente ya se mencionó la penetración en la región interfluvial Volga-Oka de tribus del sur, relacionadas con el grupo de tribus del Dnieper-Desna, del Dnieper Medio, que ya conocían los metales. Pero esto no condujo a la difusión de la cultura del Neolítico en estas áreas. Aparentemente, los recién llegados fueron absorbidos por la población local del Neolítico. En cualquier caso, aquí el Neolítico continuó todavía en el segundo milenio antes de nuestra era. Las culturas neolíticas locales del tercer y segundo milenios antes de nuestra era, en muchos aspectos, continúan directamente las tradiciones del período anterior del Lialobo. El estudio de los materiales de los asentamientos de esta época en la región del Volga-Oka permitió identificar una serie de grupos locales, cada uno de los cuales, en opinión de los investigadores, corresponde a una tribu determinada o a un grupo de tribus. Los arqueólogos distinguen en el Oka culturas denominadas convencionalmente Kliasminskaya, Beleviskaya, Ryazanskaya, Bolosovskaya y Balakninskaya. Cada una de estas culturas tiene sus propias características distintivas, principalmente en los detalles pequeños pero específicos para cada grupo tribal o para cada tribu de la ornamentación de las vasijas de arcilla. Cada una de las culturas siguió su propio camino de desarrollo, pero también tenían mucho en común en la economía y el modo de vida, en la cultura material, las costumbres y las creencias, y, además, probablemente también en el idioma. Varios investigadores suponen que las lenguas de estas tribus pertenecían a la familia fino-ugria. This cultural community is undoubtedly explained by the common origin of these tribes, as well as the presence of diverse connections between them. Therefore, to characterize the life and culture of the Volga-Oka tribes in the second millennia before our era, one of these tribal groups, the Volosovo, can be taken as an example, which represented a powerful tribal union that played a prominent role among other Oka tribes. Los antiguos representantes de la cultura, conocida como la de Bolosovo, dejaron en el asentamiento que dio nombre a toda esta cultura una gran cantidad de objetos de piedra y hueso y fragmentos de vasijas de arcilla. Estos restos atestiguan de manera muy clara el nivel de desarrollo técnico alcanzado por los representantes de la cultura de Bolosovo. Elaboraban con gran arte y maestría para aquella época herramientas de piedra pulidas y trabajadas con la técnica de presión más fina. En el asentamiento que dio nombre a la cultura, se encontró incluso un tesoro completo de tales objetos ejecutados a la perfección. Todas estas cosas fueron, probablemente, enterradas intencionadamente en la tierra en un momento de peligro. Trabajando con maestría el sílex con la técnica de presión, los representantes de la cultura de Bolosovo elaboraban con este material también objetos de arte en forma de figuras de animales y pájaros. Los bolosovitas fabricaban con igual maestría vasijas de arcilla de gran tamaño,
de fondo redondeado y puntiagudo, con paredes gruesas, profusamente decoradas con ornamentos. La base de la ornamentación son las mismas combinaciones habituales para la zona boscosa de Europa Oriental, de hoyos profundos con impresiones de peine, dispuestas en bandas horizontales por toda la superficie exterior de la vasija. Con el tiempo, sin embargo, el ornamento de las vasijas bolosovitas se modifica considerablemente. En el ornamento aparecen triángulos sombreados, lo que, aparentemente, atestigua la existencia de conexiones con tribus más sureñas que utilizaban motivos geométricos. La base de la vida de los bolosenses era la caza y la pesca. Los peces se obtenían con arpones y anzuelos de hueso, pero las redes debían tener una importancia económica aún mayor. Se conservan impresiones de redes en algunas vasijas de arcilla. Los bolosenses cazaban alces, la masa principal de huesos descubiertos durante las excavaciones de los asentamientos pertenece al alce. También se cazaban jabalíes, osos, corzos, liebres, castores de río y animales de pieles finas, hurones, martas, de aves, gansos, urogallos y gallos de monte. En la caza, el perro ayudaba al hombre. Se encontró un esqueleto de perro en el yacimiento de Volosovo. En los yacimientos de la cultura de Volosov, excavados por arqueólogos, se han descubierto joroshos ojranivshiesa uglубления, que representan los restos de viviendas semienterradas, semisiemliancas. A veces las semliancas eran de planta redondeada, otras veces cuadrangulares. Su superficie alcanzaba 100 metros cuadrados. En el suelo de las semliancas hay pozos de postes y restos de postes quemados. En el interior había hogares de piedra y fogatas, situados frente a la entrada. Las entradas tenían la forma de estrechos corredores con el suelo inclinado hacia adentro. El arte de los Volosians está representado por imágenes de humanos y pájaros hechas de pedernal, así como por una cabeza escultural magníficamente decorada de un pato tallada en cuerno. Las representaciones de aves acuáticas, aparentemente, atestiguan la existencia de cultos y mitos asociados con ellas. Las tribus neolíticas de Karelia, situada en el noroeste de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Un gran número de tribus neolíticas existió en este período en otras áreas de la zona boscosa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las culturas del Neolítico desarrollado de Karelia son las más estudiadas, y el estudio de los monumentos de este período revela la compleja historia de la colonización del norte de Europa por el hombre y las interrelaciones de diferentes grupos étnicos. Los asentamientos neolíticos más antiguos de Karelia y las regiones vecinas de Finlandia pertenecían a tribus que ya habían alcanzado un nivel cultural relativamente alto. Sabían cómo fabricar herramientas de piedra pulida, usaban arcos y flechas equipados con puntas de tipo neolítico y tenían recipientes de arcilla. La ubicación de estos asentamientos muy por encima del nivel actual del mar, lagos y ríos es un testimonio de su profunda antigüedad. Desde entonces, el nivel del agua ha descendido considerablemente. Tal es, por ejemplo, el asentamiento de Sperrings en la parte occidental de Finlandia. En la base de la capa cultural se encontraron fragmentos de vasijas con un ornamento peculiar. Cerámica similar se encuentra en los asentamientos más antiguos de Karelia, en la orilla noroeste del lago Onega, entre los lagos Onega y Ládoga, en la región del Mar Blanco, Kem y en otras áreas. Junto con ellas se encuentran hachas grandes y macizas, cinceles y picos, de sección transversal redondeada, así como diversos objetos toscos de cuarcita y cuarzo, que desaparecen del uso de las tribus de Karelia a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Asimismo, a esa misma época o a una ligeramente anterior pertenece otro monumento de la antigua cultura de Karelia, como es el enterramiento de Oleni Ostrov en el lago Onega. Una característica distintiva del inventario de este enterramiento son las puntas de flecha de sílex de forma muy arcaica, elaboradas a partir de grandes láminas en forma de cuchillo, así como los puñales de hueso con incrustaciones
similares a los neolíticos de Siberia y el noreste de Yakutia. Las mismas puntas de flecha elaboradas a partir de láminas se encuentran en tumbas del período neolítico en Escandinavia. Estos objetos, al parecer, indican conexiones entre las tribus de Asia septentrional y la población más antigua del norte de Europa. A finales del tercer y especialmente en el segundo milenio antes de Cristo, en Carelia ocurren nuevos acontecimientos que cambian sustancialmente el rostro étnico y el aspecto cultural de su población. Se cree que en este periodo penetran nuevas tribus en el territorio de Carelia y las regiones vecinas del noroeste de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Finlandia. Esto se demuestra por la difusión aquí de nuevos tipos de ornamentación en vasijas de arcilla. Estas eran tribus que hasta entonces habitaban la región del Volga-Oka. Con su llegada, la característica ornamentación de hoyos y peines en las vasijas se difunde ampliamente en el Báltico y se consolida definitivamente la cultura neolítica local. Como demuestran las excavaciones de asentamientos neolíticos de esta época, la base de la existencia de sus habitantes era la pesca y la caza. Los pescadores y cazadores neolíticos se asentaban en pequeños poblados en las orillas arenosas secas de ríos y lagos, en los lugares más convenientes para la pesca y la caza. En cada uno de estos poblados vivían, evidentemente, personas de un mismo grupo de parentesco. Los demás miembros de este linaje podían vivir también en otros poblados vecinos. Los linajes, evidentemente, formaban parte de uniones tribales más amplias. Cada asentamiento consistía en varias viviendas, de verano e invierno. Si en verano las viviendas podían ser construcciones temporales y ligeras en forma de tiendas de campaña o chozas, en invierno estas eran reemplazadas por estructuras más sólidas con cimientos que se adentraban en la tierra. La superficie de las viviendas subterráneas no excedía de 12 a 14 metros cuadrados. En el centro había hogares construidos con piedras en los que ardía fuego, iluminando y calentando las viviendas subterráneas. Cerca de los hogares se excavaban grandes vasijas de barro en la tierra, evidentemente destinadas a almacenar provisiones de alimentos y agua. A los lados de la entrada debían ubicarse literas. Dentro de cada comunidad tribal que habitaba dicho asentamiento, existía un orden estricto y determinado en la vida cotidiana. Las mujeres recolectaban plantas comestibles y medicinales, preparaban la comida, cuidaban a los niños, hacían vasijas de barro, curtían pieles, hilaban hilo de plantas silvestres, tejían y cosían ropa. Los hombres fabricaban herramientas de piedra y hueso, cazaban, pescaban y en las zonas costeras también se dedicaban a la caza de mamíferos marinos, capturando focas, belugas y, aparentemente, incluso morsas. Estas actividades encontraron un vívido reflejo en el arte de las tribus del norte, principalmente en las maravillosas pinturas rupestres de Carelia, grabadas en gigantescos bloques de granito pulidos por los glaciares y en las rocas. Especialmente expresiva a este respecto es la gigantesca composición monumental en la roca central de Salabruga, que representa una cacería colectiva de renos en la que participa toda una comunidad. En el centro se representan 3 figuras gigantescas de renos que van uno tras otro. Están tallados a tamaño natural sobre el fondo de enormes barcos de muchos remos, llenos de gente. En la misma dirección en la que van estos 3 renos, convergen 2 filas de renos. Delante corren grandes machos con astas ramificadas. Detrás de ellos les siguen otros machos y hembras de renos con sus crías. Detrás se ve la figura de un esquiador con un arco, que ha dirigido una flecha al último reno. Evidentemente, aquí se representa la captura de renos durante su cruce de un río. Numerosas en las rocas de Carelia son las representaciones de aves acuáticas, gansos, cisnes y probablemente patos. Además, se encuentran repetidamente figuras de peces, así como de ballenas. Las imágenes rupestres también narran de manera expresiva las creencias de la antigua población de Carelia. Las imágenes se encuentran generalmente en lugares que tenían una importancia significativa en la vida de los cazadores neolíticos.
Uno de los yacimientos más interesantes está situado en el curso bajo del río Vik, en la desembocadura hacia el Mar Blanco, cerca de la ciudad de Belomorsk. El río Vik atraviesa en esta zona una cresta de granito y forma cascadas. Dirigiéndose hacia el mar, un grupo de cazadores solía detenerse cerca de las cascadas para arrastrar sus embarcaciones por tierra. Fue precisamente aquí, en el último tramo hacia las costas del Mar Blanco, junto a las borboteantes cascadas, donde se estableció el santuario de los antiguos cazadores. Aquí se reunían los grupos de clanes para establecer relaciones entre sí. Aquí se determinaban los plazos de caza, estrictamente reglamentados y consagrados por el culto a la caza, y se distribuían las áreas de caza. Aquí también se celebraban sagradas ceremonias de caza y danzas rituales de cazadores disfrazados de animales. Las imágenes rupestres de personas con cabeza de ciervo o lobo, y a veces con colas largas, recuerdan tales rituales de hechicería de caza. La propia elaboración de los dibujos rupestres, que requería mucho tiempo y un trabajo minucioso, estaba evidentemente relacionada con rituales similares. Probablemente tenía como objetivo asegurar la suerte en la caza. En el arte de las tribus neolíticas de Carelia se reflejó también el antiguo culto de caza a la bestia, principalmente al ciervo, al alce, al oso, así como a las aves acuáticas. Se cree que el culto al sol y al agua se reflejó en la ornamentación de las vasijas de barro neolíticas, donde el zigzag representa el agua y, sobre él, se muestran aves flotando en el agua. Tales representaciones fueron, evidentemente, la base de antiguos mitos, en los que el origen del mundo se vincula con el mar y un pato que flota en él, del huevo del cual surgió la tierra. Sobre este mar cósmico y huevo se habla, por ejemplo, en la epopeya de los finlandeses y carelios. Kalevala. Las creencias de los antiguos pescadores-cazadores del norte también se pueden inferir de los monumentos funerarios, por ejemplo, de los materiales de un extenso cementerio tribal o de clan en la isla de Oleni en el lago Onega. Los muertos eran vestidos con las mejores ropas, a menudo ricamente decoradas con colgantes de astas de reno o alce y colmillos de oso. En algunos casos, las decoraciones adornaban el tocado en filas regulares. En otros se colocaban en bandas a lo largo de los bordes de la ropa, que tenía el corte de una capa. En las tumbas se colocaban aljarejes enteros de flechas con puntas de sílex laminado, dagas y otros objetos que pertenecían personalmente al difunto. A personas destacadas, probablemente jefes o chamanes, se les enterraba según un rito especial, colocándolos en posición vertical en una fosa profunda especialmente excavada. En 2 tumbas se descubrieron cetros, muy realistas de asta de alce, en forma de cabezas de alce sobre mangos largos, quizás insignias de dignidad de los jefes o signos de chamanes. También es posible que fueran emblemas de clan o tribu con la imagen de un animal totemista. En muchos aspectos, el modo de vida y la cultura de otras tribus neolíticas, tanto las vecinas como las más remotas, eran similares al modo de vida y la cultura de la población más antigua de Carelia. Las tribus neolíticas del Báltico. En la cultura de las tribus neolíticas del Báltico también se conservaron durante mucho tiempo rasgos característicos heredados de la cultura anterior de cazadores y pescadores de la Edad de Piedra, denominada Mesolítico. Estos rasgos, naturalmente, se conservaron con especial tenacidad en el inventario relacionado con la caza y la pesca. Aquí se incluyen dagas de hueso, anzuelos, puntas de flecha con una cabeza bicónica, es decir, en forma de huso. Estos rasgos comunes con la Edad de Piedra, denominada Mesolítico, también se encuentran en el arte, por ejemplo, en el ornamento geométrico de objetos de hueso. Al mismo tiempo, estos rasgos atestiguan vínculos culturales bastante estrechos entre tribus emparentadas que se dispersaron por las enormes extensiones de la zona boscosa de Europa Oriental, entre el mar Báltico y los montes Urales. Para la comprensión de la vida de las tribus del Neolítico tardío del Báltico, son especialmente interesantes los resultados de las excavaciones en Sarnate, República Socialista Soviética de Letonia.
El asentamiento en Sarnate consistía en una serie de casas de madera sobre el suelo, de planta cuadrangular y poligonal. Las paredes de las casas estaban hechas de postes clavados en la turba y de entramado de varillas. En el exterior, las paredes estaban recubiertas de corteza. En el interior se encontraban hogares de una construcción peculiar, motivada por el deseo de evitar incendios. Cerca de una casa quedaba una barca tallada en el tronco de un árbol. Yacían remos y nazas que atestiguan el importante papel de la pesca en la vida de los habitantes del poblado. De tal papel de la pesca dan fe, además, los hallazgos de plomadas y flotadores para redes. La recolección también ocupaba un lugar importante. En una de las casas se encontró mucha cáscara de nueces de agua, así como mazos para romperlas. Una vida similar llevaban los cazadores y pescadores de las regiones árticas de Escandinavia, Noruega y el norte de Suecia. Dejaron tras de sí campamentos con numerosas herramientas de piedra, incluyendo puntas de flecha y lanza pulidas, así como cuchillos hechos de pizarra. En los mismos campamentos se encuentran fragmentos de vasijas de fondo puntiagudo, decoradas con un simple patrón geométrico de bandas horizontales y hoyuelos redondeados, similares a las encontradas en los campamentos de los cazadores neolíticos de la zona boscosa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sobre las rocas del Ártico de Escandinavia, pulidas por los glaciares, han sobrevivido también de esta época imágenes de renos, que recuerdan los mejores dibujos de los maestros del Paleolítico, pero que se distinguen de ellos por su carácter inmóvil y estático.